Hola a todos y bienvenidos. Hoy iniciamos un análisis profundo basado en una conversación bastante particular con Jazmín Durán. Ella se presenta como angelóloga infantil. Así es. Y bueno, la idea es desgranar un poco a las claves de lo que comparte, ¿no? Sobre todo estos temas de comunicación con ángeles, los cambios energéticos que ella siente que están pasando en el planeta. Exacto. Y también su visión sobre las nuevas generaciones, estos niños con características especiales que describe. Un punto de partida interesante es cómo ella misma cuenta su historia. Dice que desde muy chiquita, como a los 5 años, ya tenía esta capacidad. Sí, de comunicarse con lo que ella llama seres de luz. Y lo describe de una forma muy visual, ¿no? Como esferas de colores. Menciona específicamente al arcángel Miguel, que lo percibía como una esfera azul. Y algo notable es el contexto familiar. Cierto, que su familia, en lugar de, digamos, asustarse o negarlo, lo aceptó, su mamá sobre todo. Claro, la fuente dice que su madre era una persona espiritual y que la apoyó mucho en esto. Le enseñó a orar, a confiar en esa guía que sentía. Imagínate qué diferencia, ¿no? Crecer con esa validación. Seguramente eso influyó mucho en cómo desarrolló esta habilidad. Definitivamente. Según se relata, esto le permitió no solo interpretar mensajes para ella misma, sino también como anticipar ciertas cosas, ciertos eventos. Y bueno, entrando ya en el meollo del asunto, una de las ideas centrales que repite bastante es esto de una evolución planetaria fuerte. Sí, ese es un concepto clave en su discurso. Habla de que estamos en medio de un cambio energético muy potente a nivel global. Y lo vincula con predicciones concretas. Menciona, por ejemplo, movimientos telúricos importantes que estarían por venir en México. Ajá. Atribuye esa información al arcángel Miguel. Habla de la Ciudad de México, pero también de otros estados. Y no lo presenta como algo necesariamente negativo, sino como parte de un reajuste. Exacto, como parte de estos cambios energéticos más grandes. La idea de fondo es que la Tierra misma está elevando su frecuencia vibratoria. A ver, expliquemos eso un poquito más. ¿Qué significa que la Tierra eleve su frecuencia? ¿En qué sentido? Bueno, desde esta perspectiva, no es tanto una frecuencia física medible, sino más bien una frecuencia espiritual o energética. Es como si el planeta estuviera pasando a un nivel de conciencia, digamos, más elevado. Entiendo. Y entonces la implicación es que nosotros, los humanos, necesitamos acompañar ese proceso. Justamente. La sugerencia es que la humanidad necesita sintonizarse con ese cambio vibratorio. Es como una llamada a vibrar más alto también, ¿no? A nivel de conciencia, de emociones. Vale, suena potente. Y frente a estos cambios y predicciones, ¿qué recomienda la fuente? ¿Cómo prepararse? La preparación que se sugiere es fundamentalmente interna. Se insiste mucho en elevar la oración, en mantener la confianza, pase lo que pase. Confianza y también empatía, mencionaste antes. Sí, cultivar la empatía hacia los demás. Y hay una recomendación muy específica de oración atribuida también al arcángel Miguel. ¿Cuál es? Rezar la Magnífica. Es una oración que está en la Biblia, en el Evangelio de Lucas. Y la sugerencia es rezarla 3 veces. 3 veces la Magnífica. ¿Y se explica por qué esa oración en particular o por qué 3 veces? No se detalla el porqué específico de esa oración en la fuente que analizamos, pero sí se enfatiza mucho el poder de la fe y de la palabra consciente, o sea, de la oración hecha con intención, como herramientas para navegar estos tiempos de cambio. El número 3 suele tener simbolismo en muchas tradiciones, quizá por eso. Claro, tiene sentido. Es interesante cómo conecta lo interno, la fe, la oración, la empatía con la respuesta a estos posibles eventos externos, ¿no? Totalmente. Es un llamado a fortalecer el espíritu, digamos, como principal forma de preparación. Y esta idea de evolución, de cambio, la fuente también la aplica a las personas, especialmente a los niños, ¿verdad? Habla de diferentes tipos de niños que están naciendo. Así es. Ese es otro pilar de la conversación. Describe varias generaciones de niños con características y, según dice, misiones específicas. Empieza hablando de los niños índigo. Los índigo. ¿Qué caracteriza a los índigos según esta visión? Se los describe como muy analíticos, muy lógicos y sobre todo muy directos al hablar. Como que no tienen filtro. Dicen las cosas tal como las ven.
O sea que pueden ser un poco chocantes a veces. Podrían serlo para estructuras muy rígidas, sí. Porque justamente se dice que vienen a cuestionar sistemas, a señalar lo que no funciona o lo que no es auténtico. Son como los rompedores de sistemas, por así decirlo. Entiendo. Muy interesante. Y después de los índigo, ¿quiénes vienen? Luego menciona a los niños azules. Esos serían más recientes. Dice que empezaron a llegar más marcadamente como desde 2019. Niños azules. ¿Y cuál sería su característica principal? El equilibrio. Se los describe como grandes equilibradores. Y una cosa muy llamativa es que, según la fuente, a menudo hablan con una sabiduría que parece de adulto. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué tipo de cosas dicen? Pueden hablar de conceptos espirituales complejos o incluso, fíjate, hacer referencias a vidas pasadas. Como si tuvieran un conocimiento innato, una conexión muy directa con otras dimensiones o sabidurías. Vaya, eso es sorprendente. ¿Y hay más tipos de niños? Sí, menciona varios más, aunque quizás con un poco menos de detalle en la fuente que revisamos. Están los niños cristal, Cristal. ¿Qué se dice de ellos? que son extremadamente sensibles, muy conectados con la naturaleza, con los animales, empáticos a un nivel muy profundo. A veces incluso pueden parecer frágiles por esa sensibilidad, pero se dice que tienen una gran fortaleza interior. Sensibilidad y fortaleza. Suena una combinación poderosa. Luego están los arcoíris. Estos niños, según la descripción, suelen llegar a familias después de alguna pérdida o un evento difícil. Como para traer luz o sanación. Exactamente. Como para restablecer la energía, la armonía familiar, traen mucha alegría y una vibración muy elevada, como un arcoíris después de la tormenta, ¿no? ¡Qué bonito concepto! Y mencionaste también a los violeta. Sí, los niños violeta. Se los asocia con la transmutación. Transmutación. ¿En qué sentido? En el sentido de transformar energías densas o negativas en algo positivo, como alquimistas energéticos. Y se dice que tienen una afinidad especial con el agua, con el servicio relacionado con el agua. Fascinante toda esta clasificación, digamos. ¿Es como si cada generación trajera un don diferente para el momento actual? Esa es la idea que se transmite, ¿sí? Que cada grupo tiene un papel en esta evolución planetaria de la que hablábamos. Y dentro de las herramientas que Jazmín Durán comparte, hay una que llama mucho la atención: las rosas etéricas. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esto? Claro. Este es un punto central en su práctica de sanación. Las rosas etéricas se presentan como una herramienta energética. No son rosas físicas necesariamente, aunque se puede usar una. ¿Son como visualizaciones? ¿Energía con forma de rosa? Exacto. Son como concentraciones de energía curativa que se visualizan o se sienten con la forma y las propiedades de una rosa. Y el origen que ella relata es muy personal. Sí. ¿Cómo surgieron? Cuenta que le fueron, digamos, entregadas o enseñadas por la Virgen de Fátima y el arcángel Rafael. Y esto estuvo ligado a un proceso de sanación de su propia hija, que tenía estrabismo. O sea que nace de una experiencia directa de sanación familiar. Eso le da un peso especial, ¿no? Sin duda. Y el método para usarlas, según lo describe, se basa mucho en la fe y la intención. A ver, ¿cómo sería el proceso? Si alguien quisiera intentar usar esta herramienta. Bueno, se invoca la rosa etérica mentalmente. O, como decía, puedes tomar una rosa física como ancla, como punto focal. Y es clave conectar con la fe, con la certeza de que esa energía está ahí para ayudar. ¿Y la música que mencionaste antes? Ah, sí. Menciona específicamente el Ave María de Schubert como una pieza musical que ayuda a elevar la vibración y facilitar la conexión para que estas rosas energéticas se manifiesten o se sientan más claramente. Interesante. Fe, intención, música. Y una vez que tienes la rosa etérica, ¿qué haces con ella? La idea es depositarla, ya sea la rosa física o la visualización etérica, sobre el área del cuerpo que necesita sanación, o incluso sobre una situación o un espacio. Se hace con una intención clara de sanar, liberar, transmutar, lo que sea necesario. Y mencionaban un ejemplo concreto, ¿verdad? El de una niña con alopecia. Sí, ese caso lo usan para ilustrar. Cuentan que se trabajó con una rosa etérica de color morado. El color aparentemente lo indican los ángeles, según la necesidad. ¿Y por qué morado en ese caso? El morado en esta simbología se asocia con la transmutación.
En el caso de la niña, se usó para transmutar el miedo que, según entendían, estaba asociado a su condición de alopecia, y se reportaron resultados positivos, que el cabello empezó a crecer. Vaya, es un testimonio fuerte. ¿Y mencionan otros colores o aplicaciones? Sí, brevemente. Dan el ejemplo de usar una rosa azul índigo para trabajar con niños dentro del espectro autista. En ese caso, la sugerencia era enfocarla en el primer chakra, el chakra raíz, para ayudar con el arraigo, con la conexión a la tierra. O sea que cada color tendría una función específica, una vibración particular. Esa es la idea que se presenta, que los colores no son aleatorios, sino que corresponden a diferentes cualidades energéticas o rayos de sanación, y que la guía sobre qué color usar vendría de los ángeles o de la intuición. Bien, creo que tenemos un panorama bastante completo. Si tuviéramos que recapitular los puntos clave de esta fuente, de la conversación con Jazmín Durán, Diríamos que nos ofrece una perspectiva sobre cómo podríamos recibir guía de seres angelicales, cómo interpretar los cambios actuales como parte de una evolución energética planetaria. también nos da estas categorías para entender, o al menos observar, a las nuevas generaciones con sus posibles dones y misiones particulares. Exacto. Y finalmente, presenta herramientas concretas de sanación energética, como esto de las rosas etéricas, que se basan en la fe, la intención y la conexión espiritual. Muy bien. Cubre bastante terreno, desde lo global hasta lo personal y práctico. Definitivamente. Y si me permites, hay una reflexión final que me parece que se desprende de todo esto, algo que la fuente sugiere de manera bastante insistente. Adelante, claro. Es que, más allá de los cambios físicos, de los eventos externos que puedan ocurrir o no, el cambio verdaderamente fundamental, el más importante que se requiere, es un cambio interno, a nivel humano. Un cambio de conciencia, decías. Sí, un cambio de conciencia, de vibración, de cómo nos relacionamos entre nosotros y con el planeta. Pasar, como dice ella en una frase, del hacer cosas para pertenecer a simplemente ser, llenos de luz. Del hacer al ser. Es potente esa idea. Lo es. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Qué significaría realmente en el día a día, en nuestras vidas cotidianas, tomar en serio esta idea? La idea de que la transformación más crucial que se necesita ahora mismo no es tanto externa, sino interna. ¿Cómo viviríamos diferente si esa fuera nuestra brújula principal? Una pregunta profunda para cerrar. Da para reflexionar bastante. ¿Qué implicaría ese cambio radical de enfoque en lo cotidiano? Exacto. Creo que esa es la invitación final que nos deja esta exploración.